Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buen martes. Aquí, pues ya sabes. Platicando. A ver, vamos a platicar de un tema, de un estudio que es internacional que hizo Google con un proyecto internacional sobre las constituciones en el mundo. Sí. 190 constituciones alrededor del mundo. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles dan más poder al poder ejecutivo, al legislativo o al judicial? Un poco ahorita que estamos con la moda de los posibles conflictos. Por lo pronto, o para iniciar, ¿cuáles son las constituciones más antiguas en función de este estudio? La más antigua que se tiene registro, de la cual sigue vigente, es la de Reino Unido de 1215. ¿Cuál es la más nueva? La del 2014 de Túnez. A partir del 2013 que hubo un derrocamiento, se generó una nueva constitución. La de México es la 10ª más antigua. Tan solo le gana Estados Unidos, Noruega, Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, Luxemburgo y después viene México. La 10ª más antigua, la de 1917. ¿Cuáles son las mejores constituciones? Según, esto es un estudio que hicieron en la Universidad de Cambridge con Google. Un poco se pusieron a analizar en más de 701 temas, cuáles sí se contenían dentro de las constituciones, cuáles no. Pues resulta que la Constitución de México como tal, la de 1917, es una de las mejores, al menos en este análisis de la Universidad de Cambridge. Es la sexta mejor del mundo. La sexta mejor del mundo. ¿Cuál es la mejor? Para este estudio es la Constitución de Kenia, que tiene 81% de los 701 principales temas que evaluó la Universidad de Cambridge. Le sigue una de Zimbabue, de Angola, la de Ecuador, que es la primer lugar en Latinoamérica, Egipto y después México con 76% de los 700 temas. Empatado con Portugal y Colombia. Así es, empatado con Portugal y muy abajo en el 9º lugar Bolivia y Grecia con 73. ¿Cuáles son las peores? Bueno, la peor, según este estudio, es la Constitución de Brunei. Fíjate que es el estado de la felicidad, ¿no? Además, la felicidad, y además es el que más poder le otorga a su ejecutivo y el que menos poder le otorga al poder judicial. Sí, no existe nada más que el sultán de Brunei. Nada más existe eso. Entonces se explica un poco las constituciones. Las de Samoa, Israel, Barbados son de las peores constituciones según este estudio de la Universidad de Cambridge. Pero bueno, un dato bueno a destacar, la Constitución de México es la sexta mejor evaluada, al menos en este análisis. Muy bien. ¿Cuáles son, dentro de este análisis, cuáles son las constituciones más largas, las que contienen más palabras? Bueno, la más larga, con 146,000 palabras, la de India. Le sigue la de Nigeria con 66,000 y la de México es la quinta más extensa, con 57,100 palabras dentro de su constitución. ¿Cuál es la más corta de las 190 medidas? La de Mónaco con apenas 3,800 palabras. ¿En serio? No hay mucho que legislar. Es como un reglamento en Mónaco. Así, no hay mucho que legislar, monarquía. Después viene ya las tres variables del poder ejecutivo. Es más, Mónaco es un protectorado francés, exactamente, ¿no? protectorado. Prácticamente. 3,800 palabras. Poder ejecutivo. Según este estudio, ¿qué países son los que le otorgan más poder o sus constituciones le otorgan más poder a sus poderes ejecutivos, o en este caso sus primeros ministros o presidentes? Brunei, como ya lo comentábamos, Camerún. Francia le otorga mucho poder al poder ejecutivo, Kuwait, Senegal. ¿Cuáles son las peores? O las que le otorgan menor poder, no es que sean peores, las que le otorgan menor poder al poder ejecutivo en esta ocasión es Reino Unido, Israel y Suiza, son las que le otorgan menos poder. ¿México en qué lugar se encuentra? De las 190 se encuentra en el 114 con respecto a poder que le otorga la Constitución al presidente de la República, digamos que a media tabla. Está bien, porque habla de 7 aspectos, ¿no? Así del poder es. iniciar una legislación, decretos, de poder emitir decretos, poder iniciar enmiendas constitucionales. Sí, que no edictos, ya saben. La facultad de declarar estados de emergencia, poder de veto, el poder de impugnar la constitucionalidad de una legislación o el poder incluso de disolver una legislatura. Estos son los 7 aspectos que evalúan. México tiene 4 de los 7. Después pasamos al poder que le otorgan al poder al legislativo, llamémosle así. De una variante de 32 análisis o 32 variables que midieron, ¿quién es la que le otorga más poder al Poder Ejecutivo? ¿Qué país o qué constitución? Haití es la que le otorga más poder, seguido de Eslovenia, Suecia, Camboya, y la de Latinoamérica el que más le entrega es Uruguay y Brasil, con 48% de las variables medidas que las contienen. ¿Quiénes son las que le otorgan menos poder al legislativo? Ya lo comentamos. ¿Otra vez? Brunei, que prácticamente todo es el ejecutivo. Omán, Islas Salomón, Canadá le otorga muy poco poder a los legisladores. ¿Y México en qué lugar se encuentra? 93. Con el 33%, digamos que con 10 variables de las 33 medidas. Y finalmente el Poder Judicial. ¿Quiénes son las constituciones que más poder le otorgan al Poder Judicial?
La de Argentina aparece en primer lugar. De las 7 variables medidas que se tomaron en cuenta, 6 las contiene Argentina. Bulgaria, Nepal, Gambia, Sierra Leona, y podríamos mencionar a otros: Albania, Maldivas, Bangladesh y Sudáfrica son los 10 primeros. ¿Quiénes son las que le otorgan menos poder? Pues sí, Venezuela, obviamente. Siria, Barbuda, Dominicana, Vietnam, Brunei, obviamente Venezuela, Italia, Portugal, Egipto. ¿México en qué lugar se encuentra? 55. Llamémoslo un poco en el análisis. Oye, Brunei le da 0, Bosnia 0, Vietnam 0, Dominica 0, Antigua Barbuda aquí en el Caribe 0, y Siria 0. No hay poder judicial prácticamente, no le otorgan ningún poder al poder judicial, todo es el poder ejecutivo. A ver, derechos humanos, venga. Y finalmente, los derechos humanos. ¿Quiénes son las que, insisto, la Universidad de Cambridge midió 117 derechos diferentes que se pueden encontrar en las constituciones? ¿Cuántos de ellos se contienen o similares se contienen en las constituciones? La que más contiene de esos 117 es la de Ecuador, con 99, Serbia, Bolivia, Portugal, Armenia, Venezuela, increíble, pero es de la sexta que más contiene derechos humanos, y México se encuentra en el lugar séptimo, 7, con 81 de los 117 derechos posibles que debería de contener. ¿Quién es la que menos tiene? Apenas 2, Tailandia y Brunei nuevamente. Israel 6. Israel tiene 6, Australia 11, Francia 13, Líbano 14, Austria 15, son las que menos tienen. Muy bien, Carlitos. Digamos que la Constitución de México no es una mala Constitución, prácticamente es dentro de las 10 como mejores. todas las leyes son buenas, lo que pasa que se respete. Que se apliquen. Que se apliquen. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Joaquín. Buenas tardes, Carlos Pena, director de TRCERT.